Uno, dos, no. Mi nombre es Ingrid Escobar. Yo soy directora del Socorro Jurídico Humanitario de El Salvador. Esta mañana nos encontramos en Washington, Estados Unidos, terminando una serie de visitas a organizaciones internacionales que cuidan y protegen los sistemas de protección de derechos humanos, pero también federales, que nos han escuchado sobre la grave violación de derechos humanos en El Salvador. Y bueno, tengo que dar un contexto breve de por qué estamos esta mañana haciendo esta conferencia de prensa, donde estamos denunciando, a través de una denuncia pública y notoria, la captura de ciudadanos estadounidenses en territorio salvadoreño. Y es que en El Salvador, desde el año 2022, específicamente 27 de marzo del año 2022, a todas las personas en el territorio nacional se le han quitado sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 29 de la Constitución, y con ello una serie de pérdidas de derechos humanos, ¿verdad? Garantías básicas y fundamentales de las personas que no se cumplen. Parte de estas es la libertad personal. Está completamente violentado ese derecho en El Salvador, y es preocupante que ahora ciudadanos de diversas partes del mundo, pero específicamente nacidos en Estados Unidos, estén procesados injustamente, al igual que ya 80,000 salvadoreños, que de estos hay 26,000 que son inocentes y sin derecho a nada. Simplemente a estos ciudadanos estadounidenses, que son 3 los que tenemos registrados, se les presentó ante un juez sin rostro y nunca más se supo de ellos. Están en calidad de desaparición forzada, no hay prueba de vida en muchos de los casos, y específicamente en estos 3 de ciudadanos nacidos en Estados Unidos, pues también se está pidiendo por ellos que se siga el debido proceso, derecho de defensa, derecho de audiencia, derecho a un juicio justo y presunción de inocencia. Queremos también hacer un llamado a todas las personas nacionales e internacionales a tener mucho cuidado con la visita al territorio nacional en El Salvador, porque no hay garantías de nada. Simplemente a una persona por una llamada anónima, porque se tiene una cara mala, así lo establecen algunos policías incluso, porque no les parece la forma en que se visten, porque tienen el pelo largo, porque tienen un tatuaje, por el hecho de ser humano, se pueden llevar a cualquier persona en El Salvador preso hasta por 4 años. Y eso es algo muy grave y que estamos denunciando desde Estados Unidos. Gracias. Parte de esta visita también ha tenido que ver con casos que ya estamos presentando dentro del sistema internacional, en el sistema universal, ya que hemos agotado todas las sedes a nivel nacional, como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros sistemas, y el sistema universal también nos permite ya iniciar los procesos por las detenciones arbitrarias que se están dando en el país. Hemos tenido reuniones con diferentes organismos, como Ingrid lo dijo, y también con diferentes personas dentro del gobierno de Estados Unidos que nos han escuchado, y queremos darles las gracias no solo por recibirnos, sino también por escucharnos y por comprender la situación grave de vulneraciones que están teniendo las víctimas, las mujeres, los niños, las personas adultas mayores que están siendo detenidas, los enfermos, y explicarles cómo se está vulnerando el debido proceso en El Salvador a través no solo de los jueces sin rostro, sino que también de la Sala de lo Constitucional, la falta de investigación por parte de la Fiscalía, que está procesando personas inocentes, niños inocentes, y es parte como de lo que hemos hecho durante esta jornada. Hemos encontrado 2 casos que ya conocíamos en El Salvador de ciudadanos americanos que están siendo procesados, y un tercero acá en Washington. Pero bueno, un tercero de familiares que han tenido el valor de decir que son víctimas, su familiar, del régimen. Sin embargo, por las organizaciones y por lo que hemos podido hablar
con otras familias. En las diferentes reuniones que hemos tenido sabemos que no son 3, son cientos de ciudadanos americanos que están siendo procesados en El Salvador de manera injusta, solo por cómo se visten, porque tienen algún tatuaje que ni siquiera es alusivo a grupos terroristas, porque alguien hizo una llamada, como lo están padeciendo los salvadoreños. Entonces, es hacerle ese llamado a las autoridades de El Salvador desde Washington para que revisen realmente la situación en la que están criminalizando no solo a nuestros connacionales, sino que también a los ciudadanos de otros países, porque también es grave encontrarnos como socorro jurídico con lo que hemos llamado el síndrome de los niños del régimen. Los niños que han visto cómo han capturado a sus familiares tienen los mismos problemas psicológicos que tienen los niños en El Salvador, que vieron cómo se llevaron a sus papás, tienen pesadillas, tienen cambios de carácter, tienen inseguridad. Es un perfil completo de la violencia psicológica que estos niños están sufriendo. También estamos viendo el estrés postraumático que están sufriendo sus familias al saber que estas personas están en situación de desaparición forzada, ya que no tienen prueba de vida de que estas personas están vivas. El estándar internacional obliga al Estado de El Salvador a que las personas que están privadas de libertad, aún sea por régimen, puedan ser visitadas por sus abogados y por su familia, y esto se les está negando tanto a los nacionales como a los ciudadanos americanos que han sido detenidos. Hasta ahí me quedaría. Buenos días, yo soy Alexis Rambeles, soy la directora de organización de CISPES, el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador. CISPES es una organización de base acá en los Estados Unidos. La organización nació en 1980, en un momento muy parecido al momento actual, porque estaban llegando a los Estados Unidos como refugiados, tanto salvadoreños y salvadoreñas que tenían que huirse de su país por la amenaza de derechos, de las violaciones de derechos humanos, de la violencia estatal. Aquí estamos otra vez en otro momento de violencia estatal y de abusos graves de derechos humanos en El Salvador. Pues en ese momento hay varias personas, familias en la comunidad salvadoreña bien grande acá en los Estados Unidos que están viviendo esa pesadilla de tener un ser querido, un familiar que está ahora arrestado sin causa bajo el régimen de excepción en El Salvador. A veces estas personas se acercan a organizaciones de derechos en pro de derechos de migrantes acá en los Estados Unidos. Y a veces colegas en esas organizaciones llaman a nosotros por conocer que hemos estado compartiendo noticias de la situación de las violaciones de derechos humanos en El Salvador. Pues nos hemos conocido de varios casos de familias salvadoreñas acá en los Estados Unidos con seres queridos arrestados bajo el régimen de excepción en El Salvador. Y en unos casos hemos tenido la suerte de hacer el enlace con organizaciones sumamente importantes como Socorro Jurídico Humanitario en El Salvador para poderles asesorar mejor del sistema legal, del sistema judicial en El Salvador. También queremos expresar nuestra preocupación profunda sobre no solo los tantos ataques en contra de personas inocentes en El Salvador bajo el régimen de excepción, pero también el acoso, la vigilancia en contra de defensores de derechos humanos en El Salvador. Están saliendo en las noticias que hay vigilancia, hay amenaza, hay perfil por el Estado, por la policía, en contra de abogados, abogadas, defensores de derechos humanos que tienen el valor de irse públicamente en El Salvador a los medios a denunciar lo que está pasando. Ahora vemos que ellas y ellos mismos están recibiendo represalia por el Estado. Pues recientemente se circuló una carta que fue firmada por más de 80 organizaciones a nivel mundial por parte de 14 países distintos denunciando que el gobierno de El Salvador está
acosando a defensores de derechos humanos y abogados que están representando a familias y a víctimas del régimen de excepción. También estamos sumamente preocupados por un nivel de represión que vemos que está aumentando ahora en El Salvador en contra de organizaciones de base, ONGs, organizaciones comunitarias que están denunciando las graves violaciones de derechos humanos en El Salvador. Recientemente fueron arrestados 9 personas de la organización Alianza Nacional El Salvador en Paz por el simple hecho de haber estado denunciando las violaciones de derechos humanos en El Salvador. Estamos sumamente preocupados por la salud de esas personas, siendo en situación crítica de salud y poniéndose en riesgo grave ahora con las condiciones inhumanas en El Salvador. Pues exigimos la liberación inmediata de Atilio Montalvo, de José Santos Malara y lo demás del grupo Alianza, y que cese este nivel de represión estatal inmediatamente. No sé si hay preguntas, si no, pues terminaríamos hasta aquí. Hay grupos de otros países que han sido, porque me acuerdo que había algo de Colombia, de madres de Colombia, y hay algún grupo de familiares que estén también pidiendo la liberación de estos extranjeros. Vaya, la pregunta es si aparte de nacionales estadounidenses, personas nacidas en Estados Unidos, hay otras personas capturadas y familiares que están pidiendo apoyo jurídico y de seguimiento en el socorro jurídico para ellos, y la respuesta es sí. De hecho, como ustedes sabrán, no solamente el caso de Colombia, que se les criminalizó también como pandilleros y luego por la mediatización del caso tuvieron que cambiar la configuración del delito por lo que realmente se les perseguía, ¿verdad? Porque se les capturó así. Bueno, no anda pasaporte, muchos eran víctimas de trata, no andaban pasaporte y los llevaron presos como pandilleros, ¿verdad? Ese es un ejemplo, caso Colombia, pero además en el registro que nosotros tenemos de fallecidos en régimen de excepción, personas procesadas que solo fueron presentadas ante un juez sin rostro, también tenemos la muerte de un guatemalteco. Estamos en la investigación también de la muerte de un nicaragüense y un hondureño, todavía en proceso de confirmación, pero además también tenemos la captura ilegal y arbitraria de ciudadanos de México, centroamericanos, de todos los países de Centroamérica, Suramérica, no solamente Colombia, hay venezolanos de todos los países del mundo, que a veces muchos de ellos son víctimas de trata y por no estar en ese momento con su pasaporte, la policía, como les repito, tiene como criterio único el hecho de ser humano para llevarse a alguien a la cárcel, una llamada anónima. Entonces es grave, ¿verdad? Y como Socorro Jurídico Humanitario nosotros estamos documentando todos estos casos y mandando informes a las distintas embajadas, ¿verdad?, de manera periódica, para que ellos sepan también que sus conciudadanos están en peligro y en riesgo en El Salvador, porque no contamos con garantías constitucionales, derechos internacionales mínimos para que protejan a las personas. Le quería preguntar de un caso, porque parece que hay uno donde fue un ciudadano norteamericano, pero de El Salvador, que también la última vez que lo vieron fue con militares, y parece que encontraron el cuerpo, que tuvo una investigación y no puede saber. Como no, preguntan si nosotros conocemos del caso de un señor que emigró de Estados Unidos a El Salvador de manera definitiva y que en El Salvador, por las noticias que ha escuchado, pues fue encontrado fallecido, ¿verdad?, por muerte violenta, y efectivamente sí, esa fue una noticia notoria y pública. En un principio estaba en carácter de desaparecido. Según las investigaciones, la última vez que fue visto este compatriota salvadoreño, estaba acompañado de policías y militares, eso es lo que está ahorita en investigación, y fue encontrado aparentemente como un suicidio, ¿verdad? Pero qué extraño que en ese suicidio él había perdido $6,000 que acababa de hacer un retiro del banco, no tenía su teléfono, un iPhone de alta gama,
Entonces, pues obviamente es un delito, ¿verdad? Y que se está investigando ahora. El llamado aquí, en este caso, que es muy especial e importante ejemplo, es que el gobierno a través de la propaganda hace el llamado a la gente, a nuestros connacionales, a irse a El Salvador porque aparentemente es un paraíso allá. Pero este ejemplo justamente de una persona que llega a querer establecerse en El Salvador, es para decirles, miren, piénsenlo, porque aquí no hay derechos humanos, no hay garantías fundamentales para la gente, ¿verdad? Entonces, peligroso que nos pueda pasar algo. Y eso es justamente el llamado que estamos haciendo, que los estados, ¿verdad?, sobre todo con aquellos que hemos firmado convenios como Estado salvadoreño, pongan su atención en El Salvador y hagan también un llamado a las personas en sus territorios para que tengan mucho cuidado en el ingreso al territorio salvadoreño. Quizás agregar que las tasas de homicidios se ve que han bajado en El Salvador a partir del régimen de excepción, pero lo que no nos dicen es que se han incrementado las personas desaparecidas y no se quieren investigar las personas desaparecidas. Entonces ese es un tema bastante grave, porque entre los desaparecidos no solamente hay salvadoreños, sino, como bien lo preguntaba la compañera de la prensa, hay ciudadanos norteamericanos. Y sabemos de casos de ciudadanos norteamericanos que están llegando a El Salvador a hacer cualquier tipo de inversión, están volviendo con la promesa del sueño salvadoreño, ¿verdad?, de la ciudad Bitcoin, y se están encontrando primero con un alto costo de la vida. De hecho, hemos podido comprobar que Washington es muchísimo más barato que El Salvador. Están encontrándose con que la seguridad, sí existe, sí se siente, pero la inseguridad viene de la policía, que es la que los está deteniendo por cualquier razón aparente. A usted la pueden detener, y si usted se pone nerviosa, se la llevan por el simplemente hecho de ponerse nervioso. Aquí veo que la gente no se pone nerviosa cuando ve a la policía. En El Salvador es una ansiedad constante, y no porque usted haya cometido algún delito, sino porque sabe que se lo van a llevar si ese día no han cumplido la cuota, por ejemplo. Imagínese qué grave es la situación. No importa que sus antecedentes estén limpios, no importa que nadie la haya denunciado. O sea, hay factores que todavía no podemos comprender de por qué una persona puede ser detenida, y sobre todo las personas migrantes o turistas que no conocen mucho de cómo está funcionando el país bajo este régimen, son las víctimas más fáciles, digamos, de detener. ¿Tienes más o menos un número aproximado de cuántos ciudadanos estadounidenses están arrestados injustamente? Le podemos dar el dato del socorro jurídico humanitario. Nosotros tenemos 3 debidamente documentados. Ya todos los vamos a subir al sistema de Naciones Unidas, pero hay denuncias de por lo menos 100 casos de ciudadanos estadounidenses, personas nacidas en Estados Unidos, que están siendo procesadas. El problema es que no hay información pública, no hay acceso. Entonces es difícil para nosotros poder dar un dato oficial, ¿verdad? Afortunadamente no hay ningún fallecido ciudadano estadounidense todavía, ¿verdad?, registrado, al menos no en nuestros subregistros, porque realmente no hay nada oficial, pero por lo menos van 302 muertos en régimen de excepción. Y lo difícil de esto es que el 50% de estas muertes son muertes violentas, 33% por negación de tratamiento médico. Es decir, hay una serie de derechos que se violentan en los centros penales de El Salvador, y eso es grave. ¿Qué ha dicho el gobierno estadounidense con respecto a los ciudadanos, a sus ciudadanos detenidos? Sí, ¿qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos respecto a sus ciudadanos detenidos? Bueno, por la información que nosotros tenemos también de las víctimas y de familiares, sabemos que sí se les está dando un seguimiento, al menos a 2 de los casos que tenemos, por la preocupación justamente de la violación a derechos humanos y los derechos que les nacen a ellos por ser ciudadanos nacidos en territorio estadounidense. Hasta eso se violenta, pero también nosotros tenemos información de otras embajadas donde también hay otros ciudadanos extranjeros que han sido violentados en sus derechos, que están capturados, e igualmente pues están pidiendo información al Estado de por qué se les tiene detenidos, privados de libertad, sin prueba de vida y sin derecho a nada. ¿Qué recomendaciones le puede dar a la gente? Porque hay mucha gente que viaja allá al país.
¿Qué le recomienda usted a una persona que tiene aquí y qué pueden hacer también si se les llega a capturar un familiar o algo? Como no, bueno, muchas gracias. Para nuestros connacionales, lo primero que les digo, por favor, saquen sus antecedentes penales, su solvencia policial. Ahí está una página simple.sv, porque esa es una posible esperanza de que si usted entra al territorio y lo ven con un tatuaje y le preguntan y no sabe usted explicar, por lo menos tiene ese respaldo, ¿verdad? De que no tiene un récord criminal en El Salvador. Para los extranjeros, que también hay una alta posibilidad de que se les capture, pues antes de llegar a El Salvador quizás que informen aquí, ¿verdad?, a la embajada que están en ese proceso de viaje. Y también el socorro jurídico humanitario, nosotros estamos abiertos, ¿verdad?, de lunes a viernes. Cualquier situación pueden dar nuestros contactos, nuestras páginas oficiales, que podemos asistirles de inmediato con mucho gusto, ¿verdad?, si en un eventual captura. Solamente entonces muchas gracias por la cobertura, que tengan un buen día.